Pensé que mi amigo famoso quería desahogarse. Me llevó al hotel. No hice un escándalo, solo huí. Creo que mi amigo famoso estaba planeando atacarme. Yo trabajaba entre bambalinas en un evento relativamente conocido, ya hace un tiempo. Había algunos artistas famosos y otros no tanto presentándose. Ya había conocido a varios de ellos en otros eventos en los que había trabajado. No soy del tipo que se impresiona con celebridades. Para mí, son personas normales, y siempre los traté así. Por eso, siempre fue una relación tranquila. Uno de los artistas más famosos incluso me cayó bien y charlábamos entre un evento y otro. Él llegó a decir que me consideraba su amigo. Para mí, era solo un conocido simpático. Una noche, después del trabajo, el equipo y yo estábamos tomando algo entre bastidores. Después de unos buenos tragos, me senté sola para despejar la cabeza. Fue ahí cuando mi amigo famoso vino a hablar conmigo. Le ofrecí una bebida. Me dijo que era sobrio, lo cual respeté. Empezó a preguntarme cosas personales y yo, en broma, le dije que había bebido más de la cuenta. No le di mucha importancia. Estaba rodeada de gente en la que, hasta ese momento, confiaba. Pero él empezó a hablar de cosas muy personales, bastante pesadas, y se iba acercando cada vez más. Traté de ser empática, pero estaba algo confundida de por qué me contaba todo eso. En cierto momento, dijo que quería seguir conversando, pero que no se sentía cómodo con tanta gente alrededor. Me preguntó si podíamos salir a tomar aire. El lugar tenía un patio interno, así que pensé que solo íbamos a ir ahí a charlar un poco y listo. Pero no, me llevó fuera del lugar. Pensé que íbamos a sentarnos en algún banco cercano a conversar, pero él me fue llevando cada vez más lejos, diciendo que era para que nadie pensara mal. Le llegué a preguntar por qué alguien pensaría eso si no estaba pasando nada. Pero él estaba actuando raro, y aunque suelo ser una persona muy confiada, a veces demasiado, empecé a sentir una alerta interna. Estaba bastante borracha, pero ese mal presentimiento fue creciendo cuanto más nos alejábamos del evento. Quería volver, pero soy del tipo que no quiere incomodar a nadie, y me dio miedo hacerlo enojar. Un tipo 20 años mayor que yo, mucho más alto y probablemente más fuerte. Me daba miedo que él decidiera no participar en el resto del evento, y que eso me costara el trabajo y afectara a mis compañeros. Y entonces soltó: vamos a mi habitación de hotel. Debí haberme dado la vuelta en ese momento, pero mi reacción natural nunca ha sido pelear ni huir. Es congelarme. Me quedé muda y lo dejé llevarme hasta allá. Él se sentó en la cama. Yo me senté en el suelo, lo más lejos que pude, mientras él me insistía para que me sentara junto a él. Intentó convencerme. Empezó a ponerme la mano encima. Fue entonces que sonó mi celular. Una amiga se dio cuenta de que había desaparecido, y sabiendo que habíamos bebido bastante, se desesperó y me mandó mensajes diciéndome que volviera ya, que si no iba a ir a buscarme. Eso lo asustó. No quería que esa situación arruinara su imagen pública, pero no dejó de intentar hacerme sentir culpable, diciendo que se había arriesgado mucho por mí, que podía haber llamado a cualquier otra, o haberse ido a un club a disfrutar la noche. Pero me eligió a mí para hablar, y se ofendió porque yo no lo tomé como un cumplido. Estaba furioso, me amenazó para que no dijera nada. Corrí de vuelta lo más rápido que pude, y tenía miedo de contarle a alguien. Me aterraba hacerlo enojar o causar problemas. Unos días después, vino a hablar conmigo para ver si todo estaba bien entre nosotros. Yo fingí que sí, y me volvió a invitar a verlo. Esa vez estaba sobria y fui firme, pero educada. Solo después descubrí que el motivo del pánico de mi amiga fue porque alguien nos vio salir del lugar. Era una chica a la que él ya le había hecho lo mismo. Ella me llevó aparte y me contó lo que le pasó. La historia era prácticamente igual, solo que ella no logró escapar a tiempo. Y no quería que me pasara lo mismo. Le estaré eternamente agradecida. Y todavía se me eriza la piel cuando veo gente idolatrándolo, sabiendo el verdadero monstruo que es, y cómo usa su fama para manipular e intimidar a chicas jóvenes. No fue fácil volver a respirar después de aquella noche. Durante días me despertaba empapada en sudor, como si aún estuviera sentada en el suelo de aquella habitación de hotel, con la voz de él en mi oído, sus palabras arrastrándose como serpientes por mi piel. Me sentía sucia, engañada, usada, aunque oficialmente nada grave había pasado, pero yo sabía la verdad, y eso me carcomía. Estaba en Madrid, otra vez,
trabajando como técnica de sonido en un pequeño festival alternativo. Lo acepté porque necesitaba mantenerme ocupada. Necesitaba que mi cabeza dejara de repetir el momento en que él me había dicho: podría haber elegido a cualquiera esta noche, pero te elegí a ti. ¿Eso era supposed to ser un halago? A veces, entre montaje y pruebas de sonido, me quedaba mirando los cables enredados como si fueran metáforas de mi vida. Intentaba seguir adelante, pero algo me decía que esto no iba a desaparecer por sí solo. Una noche, mientras cenaba sola en un bar cerca de Lavapiés, recibí un sobre. Sin remitente, solo mi nombre. Dentro, una hoja blanca, sin firma, con 5 palabras que me helaron el cuerpo. No estás sola en esto. Volví al piso alquilado con las manos temblando. Revisé 2 veces la cerradura. Ni siquiera sabía por qué. Tal vez por paranoia. Tal vez porque una parte de mí ya entendía que algo estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, encontré a Inés, una compañera de varios eventos. Siempre amable, discreta, profesional. Me miró raro y luego, con voz bajita, me soltó: alguien me contó que él... ¿Estás bien? Mi estómago se contrajo. ¿Quién te dijo eso? No puedo decirte, pero no eres la primera. Y fue como si una bomba estallara dentro de mi cabeza. ¿No era la primera? ¿Cuántas había? Inés, con una mirada que mezclaba tristeza y rabia contenida, me dio el contacto de una chica, Carla. Me dijo que Carla había trabajado en televisión, que había tenido una experiencia similar y que estaba recogiendo testimonios. Me costó una semana reunir el valor para escribirle, pero lo hice. Hola Carla, soy Lucía. Me dijeron que tú sabes cosas sobre alguien que también me hizo daño. Necesito hablar. Carla respondió en menos de una hora. Quedamos en un café pequeño en Malasaña. Cuando la vi, sentí una conexión instantánea. Era mayor que yo, pero sus ojos tenían el mismo cansancio. Me dejó hablar. No me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, me dijo: Lucía, esto no puede quedarse así. No podemos dejar que siga. ¿Y qué hacemos?, pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Contamos nuestra versión y nos llaman locas, envidiosas, desequilibradas? Carla sacó una carpeta. Dentro, fotos, audios, capturas de pantalla, testimonios, nombres, detalles. Yo llevo años reuniendo todo esto, pero sola no puedo. Ahora somos 2. Y créeme, vendrán más. Me dio miedo. Pero también sentí una chispa que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Poder. Los días siguientes fueron un torbellino. Carla me presentó a otras 2 chicas. Cada historia tenía detalles distintos, pero el mismo patrón. El mismo monstruo con sonrisa encantadora. Una noche, mientras revisábamos el material en su piso, Carla me dijo algo que cambió todo. Tengo un vídeo, Lucía. Algo que lo muestra como realmente es. ¿Un vídeo? Sí, no mío. De otra chica. Grabó sin querer, buscando protegerse. Si lo soltamos, se va todo al carajo. Me quedé en silencio. Mi cuerpo quería gritar que sí. Que lo expusiéramos, que lo destruyéramos. Pero mi mente aún tenía miedo. ¿Y si me despiden? ¿Y si él me destruye la vida? Carla me miró, seria. Lucía, él ya intentó destruirte, solo que tú escapaste. Y entonces, con un clic, me envió el vídeo a mi móvil. Lo vi, entero, y lloré. No solo por lo que mostraba, sino porque ya no había vuelta atrás. Justo cuando me levantaba para irme, mi móvil vibró. Era un número oculto. No contesté. Luego un mensaje apareció. Sé lo que estás haciendo. Te vas a arrepentir. Me giré hacia Carla, con el rostro pálido. Nos descubrió. Dormí con el móvil debajo de la almohada, no porque creyera que iba a protegerme de algo, sino porque necesitaba tenerlo cerca. Por si había otro mensaje, por si la amenaza se hacía real. Pero no sonó. Ni una vibración, ni una llamada. Solo el silencio. Ese maldito silencio que, después de una amenaza, pesa más que cualquier grito. Desperté en el sofá de Carla. Había insistido en que me quedara esa noche, y por primera vez en semanas, acepté ayuda sin sentirme débil. Aún tenía el móvil en la mano cuando abrí los ojos. ¿Quieres café?, me preguntó desde la cocina. Sí, pero fuerte, como para olvidar que el mundo está podrido. Carla rió por lo bajo, pero tenía ojeras.
Ella también estaba jodida por dentro, solo que lo disimulaba mejor. Mientras bebíamos en silencio, revisamos el mensaje otra vez. ¿Reconoces el número?, preguntó. Era oculto. Entonces no fue un mensaje al azar. Sabe lo que estamos haciendo, o lo sospecha. Yo asentí. Tenemos que ser más cuidadosas. Lucía. Carla me propuso algo que al principio me pareció una locura. Grabar todo. Cada conversación, cada reunión, cada intento de contacto. Documentar desde dentro. No como víctimas, sino como investigadoras, como cazadoras. Y acepté. El primer paso era simple, fingir normalidad. Yo tenía que seguir trabajando, aparecer como si nada pasara. Mientras tanto, Carla contactaría a más chicas, reuniría todo lo que pudiera. El objetivo era claro, lanzar un documental independiente, real, crudo, sin filtros. Pero antes, necesitábamos pruebas, más sólidas, algo que lo dejara sin salida. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era Julián, el productor del evento donde conocí a ese cabrón. Voz amable como siempre. Lucía, ¿cómo estás? Escuché que estás en Madrid. Me gustaría que trabajaras con nosotros otra vez. Tenemos una gala en Barcelona la próxima semana. Claro, Julián. Gracias por pensar en mí, respondí, con la voz más serena que pude forzar. Colgué y miré a Carla. ¿Tú crees que fue él? ¿Julián?, preguntó entornando los ojos. Hay rumores. Dicen que siempre supo, que encubrió cosas. Pues me acaban de invitar a su evento. ¿Te suena a coincidencia? Carla me sostuvo la mirada. Quizás sea la oportunidad perfecta. Si vas, grabas, observas y sobre todo, escuchas. Quizá consigas lo que necesitamos. Acepté. Barcelona, entonces. El evento era un desfile benéfico con influencers, actores y músicos. Todo muy reluciente por fuera, pero sabía que detrás del telón se cosían secretos sucios. Cuando llegué al hotel, todo me pareció un déjà vu. El mismo tipo de ambiente, los mismos saludos falsos, las sonrisas de dientes apretados. Y ahí estaba él, Sergio Vidal, el artista, el monstruo. Nos cruzamos en el hall. Llevaba gafas oscuras, aunque ya era de noche. Caminaba con 2 asistentes detrás, pero me vio, me reconoció, sonrió. Lucía, dijo, como si fuera un viejo amigo reencontrándose en una boda. Yo fingí una sonrisa, medida, fría. Sergio, qué sorpresa, se acercó demasiado. ¿No te dije que te arrepentirías? Mi piel se erizó. ¿Perdona? Nada, olvídalo, me alegra verte bien, dijo, con ese tono envenenado que usan los depredadores antes de atacar. Me alejé sin decir más. Esa noche no dormí. Lo peor no fue verlo. Lo peor fue saber que Julián también estaba ahí, que lo recibía con abrazos y copas de vino caro, que lo presentaba como el alma del evento. Horas después, en una reunión interna, escuché algo que me heló la sangre. Una de las asistentes comentaba, dicen que una chica está intentando armar algo contra él, pero Julián la tiene controlada. Tiene sus datos, su dirección, todo. Yo paré de respirar. Salí de esa sala con el corazón en la garganta. Llamé a Carla en cuanto pude. Nos tienen en la mira. Me están siguiendo. Lo saben todo. Lucía, dijo ella, con la voz temblando. Necesitas salir de ahí. Ahora. No. Ahora sé quién más está del lado de él. Y eso lo cambia todo. Al día siguiente Carla me envió un correo con asunto en mayúscula. Lo encontré. Tenemos la prueba. Abrí el correo de Carla con los dedos temblando. No había texto, solo un enlace a un archivo cifrado en la nube, protegido con contraseña. El nombre del archivo era seco, casi clínico. Bit Evidencia 27C. La contraseña llegó 1 minuto después, en un mensaje de voz. Lucía, prepárate, es fuerte. Respiré hondo antes de hacer clic. La grabación no duraba más de 7 minutos. En ella se veía a Sergio entrando en una habitación de hotel, acompañado de una chica visiblemente incómoda. No se besaban, no había consentimiento. Lo perturbador era que, en el reflejo del espejo, la cámara del móvil seguía grabando desde el bolso de la chica. Ella le pedía que parara. Él insistía. Le decía cosas que me sonaban demasiado familiares. No hagas esto raro.
Relájate. No pasa nada si no quieres, pero ¿de verdad vas a hacerme sentir mal por esto? Al final del vídeo, la chica salía llorando, y él se quedaba, solo, insultando al aire, murmurando cosas como, «Me vas a arruinar, puta de mierda». Lloré, pero no de tristeza, era otra cosa, era ira. Llamé a Carla de inmediato. ¿Quién es ella? No puedo decirte su nombre. Me dio el vídeo a cambio de anonimato absoluto, pero me permitió usarlo como parte del documental. ¿Cuántos más tienes? Con este. Ya son 7. 7. 7 mujeres. 7 versiones del mismo infierno. Y yo había escapado por segundos. Carla tenía un plan. No bastaba con soltar el vídeo. No era solo cuestión de exponernos. Teníamos que ser estratégicas. Quería construir una narrativa, unir los casos, mostrar que no era un incidente aislado. Era un patrón, un sistema, y tenía que caer completo. Pero el siguiente paso requería arriesgar mucho más. Tenemos que hablar con alguien del círculo de Sergio, alguien que haya estado cerca, alguien que lo haya protegido y ahora quiera redimirse. ¿Tienes a alguien en mente? Pregunté, sin esperanza. Tú lo conoces, y sé que aún te responde los mensajes. Y entonces lo entendí. Carla hablaba de Héctor, un fotógrafo de eventos que solía trabajar con Sergio. Yo lo conocía bien, coincidimos varias veces. Me había tirado la onda una vez, sin insistencia, y siempre fue respetuoso. Desapareció del medio hace un año, sin explicación. Lo busqué en Instagram. Había borrado casi todas sus fotos. Solo quedaban imágenes de paisajes, oscuras, tristes. Le escribí. Hola, soy Lucía. Nos conocimos en el backstage de la Gala de Sevilla en 2022. Necesito hablar contigo. Es importante. Sobre Sergio. Tardó horas en responder. Pensé que nadie más lo sabía. Le pasé mi número. Me llamó esa misma noche. ¿Estás segura de que esta llamada es segura? Fue lo primero que dijo. Uso una app cifrada. Nadie está escuchando. Héctor, con voz rota, me confesó que había presenciado situaciones que lo hacían tener pesadillas. Que una vez intentó hablar con la organización y lo echaron. Le pagaron por su silencio. Literalmente. ¿Tienes pruebas? No de todo. Pero tengo una grabación. Una conversación con Julián, justo después de que una chica denunció a Sergio en privado. Lo encubrieron. Cambiaron la narrativa. Dijeron que ella estaba desequilibrada. Fue una encerrona. ¿La tienes contigo? Sí. Pero si la suelto, me matan en redes. O peor. Héctor, le dije. Si hablas, no estarás solo. Somos muchas. Y esto ya no se va a callar. Quedamos en vernos en persona. En un parque en Salamanca, a plena luz del día. Era lo más seguro. Cuando lo vi, estaba distinto. Más delgado. Ojeroso. Pero me abrazó como si llevara años esperando ese momento. Sacó un pendrive del bolsillo y me lo entregó. Esto puede arruinarlos a todos. Y entonces su móvil sonó. Miró la pantalla. Me mostró el nombre. Desconocido. Ya lo saben. Susurró pálido. Me están rastreando. Volvimos caminando rápido hacia su coche. Pero antes de que pudiera subirse, un coche negro, con los vidrios tintados, se detuvo a pocos metros. Las puertas no se abrieron. No bajó nadie. Solo se quedaron ahí, observándonos. Lucía, dijo Héctor. Este es más grande de lo que crees. En cuanto me dejó en casa, le escribí a Carla. Tenemos la grabación, pero ellos ya saben que vamos por ellos. Minutos después recibí una foto en mi móvil. Era mi portal. Mi casa. Desde fuera. Sabemos dónde vives, piénsalo bien. No dormí esa noche. Ni siquiera intenté. Apagué todas las luces del piso. Cerré las persianas y puse una silla contra la puerta. Cada sombra parecía una amenaza. Cada crujido del edificio. Una señal de que ya habían entrado. Miraba esa maldita foto en mi móvil. La entrada de mi casa. Como si fuera una bomba a punto de estallar. Ya no era solo Sergio. Ni siquiera Julián. Había algo más. Una red. Un sistema que protegía a hombres como él, que compraba silencios y manipulaba realidades. Un imperio de podredumbre disfrazado de glamour. Y ahora yo era una amenaza. Llamé a Carla a las 6 de la mañana. No me importó despertarla. «Me están vigilando»,
Me fotografiaron anoche. Saben dónde vivo. Ella tardó unos segundos en responder. Necesitas salir de ahí. Hoy mismo. Tengo un amigo en Valencia. Trabaja con colectivos de protección para mujeres amenazadas. Puedes quedarte en su piso unos días. Nadie sabrá. ¿Y si te siguen a ti también? Lucía, dijo firme. Si nos frenamos ahora, habremos hecho todo esto para nada. Carla me organizó todo en menos de una hora. Me envió los billetes del tren, el contacto de su amigo y hasta una nueva SIM para que nadie pudiera rastrearme. Parecía haberlo hecho antes. Y en parte, me entristeció pensar en cuántas mujeres tuvo que ayudar a esconderse de monstruos como el nuestro. Antes de salir del piso, tomé el pendrive de Héctor, lo escondí en el forro de mi chaqueta y escribí una carta rápida a una vecina con la que tenía confianza. Si algo me pasa, busca este archivo. Confía solo en Carla Sanz. Llegar a Valencia fue como respirar después de una asfixia. El amigo de Carla, Raúl, era una persona tranquila, de hablar pausado, con una mirada que inspiraba confianza. Me dejó el piso completo solo para mí. Tómate tu tiempo, pero no te desconectes, ya no estás sola en esto. Esa misma tarde, Carla y yo tuvimos una videollamada. Me contó que Héctor había desaparecido. Lo último que supieron de él fue un mensaje que decía: «Estoy bien, pero tengo que desaparecer un tiempo. Confíen en Lucía». Se me revolvió el estómago. Tenemos que protegerlo, y a nosotras también. Lucía, hay algo más, dijo Carla, con una expresión que no le había visto nunca. Acaba de llegarme un correo anónimo con documentos. Son contratos. Acuerdos de confidencialidad, pagos en efectivo. Todos firmados por Julián. Tienen los nombres de al menos 3 chicas, y uno de ellos lleva tu nombre. Mi mundo se desmoronó en segundos. ¿Cómo que mi nombre? Es una carta falsa, firmada, supuestamente, por ti. Dice que todo lo que has contado es producto de tu imaginación afectiva y que tú misma pediste disculpas. Está fechada el mes pasado. Ya está en manos de su abogado. Me quedé en blanco. Literalmente. Me están fabricando una historia. Susurré. Me están matando sin tocarme. Carla asintió. Pero esto es lo que necesitábamos. Ahora no es solo la palabra de mujeres contra un artista. Ahora hay pruebas de encubrimiento, de manipulación de documentos, de coerción. Esa noche, mientras revisaba los contratos, me llamó una voz del pasado. Andrea, una antigua compañera del evento de Bilbao. Me tembló la mano al contestar. Lucía, vi tu nombre en una nota de prensa interna. Dicen que estás mentalmente inestable, que podrías representar un peligro para ti misma y para otros. Están construyendo un caso para internarte. ¿Qué? Sí, lo están haciendo rápido. Usarán tus antecedentes con ansiedad y la noche del hotel como excusa. Tienen gente influyente. Yo solo quería advertirte. Cuídate, por favor. Colgué. Me miré al espejo. Vi a una mujer completamente distinta a la que empezó todo esto. Más fuerte. Más decidida. Pero también más sola. No podía permitir que me internaran, que me hicieran pasar por loca, que invalidaran mi verdad. Así que tomé una decisión. Carla, vamos a hacerlo. ¿El documental? No. Primero el directo. Mañana. Desde una cuenta anónima. Vamos a publicar un fragmento del vídeo de Sergio. Que todos vean quién es. Que empiece la tormenta. Carla no dudó. Entonces prepárate, porque después de eso, no habrá vuelta atrás. Al día siguiente publicamos un fragmento de 25 segundos. Sin nombres, sin rostros, solo la voz de Sergio y el llanto de la chica. En menos de una hora tenía 100.000 visualizaciones. Y los comentarios explotaban. Algunos lo reconocieron, otros lo negaban, pero todos lo sentían. Y justo cuando pensábamos que lo peor ya había pasado, Carla me llamó con la voz temblando. Lucía, encontraron a Héctor. ¿Dónde? En un descampado. Inconsciente. Al borde de la muerte. Me temblaban las manos mientras hacía la maleta. No sabía por qué, pero necesitaba tenerla lista. Como si en cualquier momento alguien fuera a echar la puerta abajo. Como si tuviera que huir otra vez. Carla me llamó llorando. Héctor estaba vivo, pero en coma. Le encontraron en las afueras de Alcorcón, golpeado, con señales de asfixia y fracturas en las costillas. Sin identificación. Solo lo reconocieron por los tatuajes.
La policía decía que podía haber sido un intento de robo, pero nosotros sabíamos. Sabíamos. ¿Hay cámaras? ¿Testigos? Pregunté, casi gritando. Dicen que no, que la zona estaba oscura. Pero hay algo más. Carla me envió una foto. Era el interior del coche de Héctor. Destruido por dentro, cristales rotos, y sobre el asiento, un sobre. Dentro, una nota. El siguiente paso es contigo, Lucía. No lloré, no grité, no temblé. Algo en mí, esa noche, se rompió definitivamente. Y cuando se rompe algo así, no hay vuelta atrás. Solo puedes seguir avanzando. Fui al hospital donde estaba Héctor. Carla y yo entramos disfrazadas, como si fuéramos familia. Nos dejaron verlo solo 5 minutos. Su rostro estaba casi irreconocible, pero respiraba. Le tomé la mano. Estaba fría, pero viva. No voy a dejar que esto te haya pasado por nada, le dije, en voz baja. Te lo juro, Héctor. Voy a hacerlos caer a todos. Esa noche, al volver al piso en Valencia, tomé una decisión. Ya no podía quedarme en la sombra. Eran ellos o yo. Y si iban a destruirme, tendrían que hacerlo públicamente. Pero antes, yo iba a contar mi historia. Con mi voz, con mi cara, sin distorsiones. Carla al principio se asustó. Lucía, eso es una sentencia. Te van a crucificar en medios. Van a sacar todo sobre ti. Van a mentir. Van a pagar titulares. Ya lo están haciendo. Pero si hablo primero, si muestro lo que tengo, ellos tendrán que correr atrás del daño. No al revés. Pasamos 3 días preparando todo, revisando cada palabra, cada imagen, cada prueba. Teníamos los audios, los contratos, los mensajes de amenaza, el vídeo parcial, todo. Elegimos un domingo por la noche, hora pico. Carla conocía a una periodista de un medio digital de investigación con sede en Zaragoza. Le presentó el material completo. Publicarán mañana, pero tú serás la cara, tú lo abrirás con tu vídeo. Grabamos la declaración en una habitación con luz tenue, solo una lámpara sobre la mesa. Yo frente a la cámara, las manos cruzadas, el rostro limpio, sin maquillaje, la voz firme. Mi nombre es Lucía Romero. Trabajo en la industria de eventos desde hace más de 6 años. Esta es mi historia, y no estoy sola. Conté todo. Desde el primer contacto con Sergio Vidal hasta la noche en que escapé de su habitación. Mencioné sin nombrar a las demás víctimas. Usé iniciales. Respeté su anonimato. Pero dejé claro que no era un caso aislado. Hay personas que lo sabían, que lo protegieron, que hoy siguen trabajando con él. Algunos incluso han firmado acuerdos para ocultarlo todo. Otros, como Héctor, intentaron hacer lo correcto y casi mueren por ello. Terminé mirando directo a la cámara. No queremos fama, no queremos dinero, queremos justicia, queremos que la verdad se sepa, y lo vamos a lograr. Publicamos el vídeo a las 21:00. En 1 hora, tenía 300.000 visualizaciones. Al día siguiente, ya estaba en la portada de todos los medios. Las redes sociales estallaron. Había apoyo, había odio, había dudas, pero ya nadie podía ignorarlo. Sergio emitió un comunicado frío, legalista, negándolo todo. Dijo que era una campaña para difamar su carrera. Julián no dijo nada, ni una palabra. Pero esa misma tarde, el medio de Zaragoza publicó los contratos filtrados. Y el escándalo creció. El hashtag Yo sí te creo Lucía fue tendencia durante 48 horas. Y entonces, como un relámpago, surgió lo inesperado. Una mujer apareció en el telediario de Antena 3, en directo. Se llamaba Teresa Vidal, hermana de Sergio. Había sido una figura discreta, nunca del mundo del espectáculo. Pero su rostro apareció en pantalla, serio, tenso. Vengo a hablar no como hermana, sino como ciudadana, y a decir que sí, que durante años supe cosas, y no hice nada, pero ya no más. Respiré hondo. Me costaba creerlo. Sergio, si estás viendo esto, yo también te tengo miedo, pero más miedo me da seguir callando. Carla me llamó apenas terminó el programa. Lucía, lo acabamos de romper todo. No pensé que me temblarían las rodillas al ver a Teresa Vidal en televisión, pero ahí estaba yo, frente a la pantalla, con la boca entreabierta y el pecho a punto de estallar. Su voz era grave, clara, y sus ojos no mentían.
Mi hermano siempre supo manipular, no solo a mujeres, a toda nuestra familia. Desde pequeños fue así. Pero llegó un punto en el que todo se volvió más oscuro. Ya no era solo su temperamento. Era algo más. Carla y yo escuchábamos en silencio. No queríamos interrumpir ni un segundo. Hace 4 años, me dijo que si alguna vez hablaba, nadie me creería. Que él era el artista, la figura pública, y yo, la hermana depresiva. Me amenazó con sacar cosas personales, pero lo que he visto estos días me ha abierto los ojos. No puedo seguir siendo cómplice por omisión. No mencionó detalles explícitos, pero el mensaje estaba claro. Confirmaba que Sergio era un depredador emocional y que había usado a su entorno para protegerse. Después del programa, las redes explotaron. Las opiniones se dividían. Algunos la llamaban valiente, otros oportunista. Pero una cosa era cierta. La armadura mediática de Sergio comenzaba a agrietarse. A los 2 días, recibí un correo electrónico anónimo. No tenía asunto, solo un texto. Tu madre también sabía. Se me congeló el alma. Mi madre, muerta hacía 5 años. ¿Qué tenía que ver ella con esto? Llamé a mi tía, la única hermana de mi madre aún viva. No hablábamos desde el funeral. Lucía, hace tiempo que no sabía de ti. He visto lo que estás haciendo. Tía, recibí un mensaje raro. Decía que mamá sabía algo. ¿Tú sabes de qué hablan? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Y entonces, su voz cambió. Ya no era fría. Era cansada. Lucía, tu madre conoció a Julián cuando era joven, mucho antes de que tú nacieras. Trabajó con él en su primera agencia. Fueron pareja un tiempo, pero ella salió de aquello muy rota. Nunca quiso contarme todo. Solo que era un hombre peligroso, que jugaba con la cabeza de las mujeres. Cuando Julián se volvió famoso en la industria, ella se alejó de todo. No soportaba verlo en televisión. Me quedé muda, como si de repente me faltara el aire. Julián. Otra vez Julián. ¿Mamá fue víctima? No lo sé con certeza, pero sí sé que temía por ti. Siempre decía que no quería que repitieras su historia. Por eso a veces era tan dura contigo. Colgué en silencio. Me senté en el suelo del piso. Miré el pendrive, el vídeo, los contratos. Y ahora, esta historia. No era solo mi venganza. Era el legado de mi madre. Una cadena que había empezado mucho antes. Y que ahora me tocaba romper. Esa noche, Carla me envió una actualización. Otra chica quería hablar. Se llamaba Aitana, trabajadora de maquillaje en televisión. Nunca había querido exponerse, pero después de ver a Teresa, algo cambió en ella. Yo no puedo callar más. También fui llevada a ese hotel. También congelé. Me hizo sentir culpable de decir que no. Pensé que era solo yo. Que había malinterpretado todo. Pero ahora entiendo que no era así. Su historia era como un espejo de la mía, palabra por palabra. Decidimos grabarla, con su consentimiento. Su rostro cubierto, su voz modificada. Publicamos el testimonio al día siguiente. El vídeo llegó a 1 millón de visualizaciones en 24 horas. Y entonces, sucedió algo inesperado. Julián emitió un comunicado oficial. No fue a través de redes. Fue en rueda de prensa, convocada por su abogado en Barcelona. Vestía de traje, sereno, casi paternal. Estoy devastado por las acusaciones. Respeto el dolor de las mujeres involucradas, pero niego rotundamente haber encubierto nada. Confío en la justicia y tomaré medidas contra la difamación. Pero cuando los periodistas comenzaron a presionar, cometió un error. Uno le preguntó por Héctor. ¿Tiene usted algo que ver con el accidente de Héctor Medina? Julián vaciló. Apenas por un segundo. Pero lo vimos. Lo vimos. No tengo comentarios sobre ese incidente. Y esa frase fue la chispa. Esa misma noche, Carla recibió una llamada cifrada de alguien del círculo interno de Julián. Un asistente que quería hablar. Que tenía acceso a documentos más sensibles. Tengo los informes. Sé quién organizó la vigilancia a Lucía. Tengo pruebas de que Julián estaba enterado de todo desde 2021. Pero necesito protección. Me llamo Diego. Era la primera vez que alguien del enemigo quería desertar. ¿Qué quiere a cambio?, le preguntamos. Justicia. Y entonces nos citó en un lugar inesperado, el cementerio de Montjuic. Ahí está enterrada la verdad. Nos vemos mañana.
Pero no vengan solas. Nunca pensé que tendría que citarme con un confidente en un cementerio. Menos aún en uno tan enorme, tan laberíntico, como el de Montjuic. Era una tarde nublada, con un viento suave que parecía susurrar nombres que no quería recordar. Carla y yo llegamos antes de lo pactado. Nos vestimos discretas, con gorros y gafas oscuras. A pesar del dramatismo del lugar, lo más inquietante era que yo no estaba nerviosa. Solo cansada. Cansada de tener miedo. Cansada de correr. El mensaje era claro. Nos vemos frente al Panteón 48, fila 3, bloque sur. Caminamos por entre los mausoleos, siguiendo los números como si estuviéramos resolviendo un puzzle en mitad de un juego macabro. Cuando llegamos, Diego ya estaba allí. No parecía el típico asistente corporativo. Llevaba una chaqueta vieja, el rostro cubierto con una mascarilla quirúrgica y una gorra. Nos miró, pero no se acercó, hasta que Carla dio un paso. «¿Diego?», asintió con un gesto apenas perceptible. «No tengo mucho tiempo, estoy siendo observado». «Lo sé», pero no podía seguir viendo cómo destruyen vidas. Sacó de su mochila un sobre grueso, con varios folios, y un pequeño cuaderno negro, de esos de tapas duras, desgastadas por el uso. Estos documentos son copias de informes internos. Controlaban a cada víctima. Tenían perfiles psicológicos, fichas con antecedentes familiares, detalles sobre sus relaciones, hasta historiales médicos. Y tu nombre, Lucía, aparece en al menos 3 de ellos, desde antes de que conocieras a Sergio. Me quedé helada. ¿Cómo que desde antes? Julián te marcó como potencial útil. Al parecer conocía a tu madre. Hay notas de hace más de 15 años, donde mencionan a una hija de Laura Romero. Dijeron que eras fuerte, pero emocionalmente volátil, que podría ser moldeada. Me costó mantenerme en pie. Carla me agarró del brazo. ¿Me vigilaron desde niña? No sé si desde niña, pero desde los 18 seguro. Lo más jodido es que también hay informes de otras chicas. Algunas que ya no están. Nos miró a los ojos. Una de ellas está enterrada aquí, Marina Sastre. Oficialmente, suicidio, pero tengo serias dudas. Aparece mencionada en los mismos archivos que tú y Aitana. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que hay chicas que desaparecieron por esto? Sí. Y si no hacemos algo ya, tú puedes ser la próxima. Nos entregó el cuaderno. Dentro había nombres, fechas, detalles enfermizos. Una nota destacaba: Lucía Romero, última oportunidad. Si no coopera, aplicar protocolo C. ¿Qué es el protocolo C?, pregunté, aunque temía la respuesta. Controlar, cancelar, callar, como lo hicieron con Héctor. Carla sacó su móvil. Quería grabar la conversación, pero Diego negó con la cabeza. No aquí, no ahora. Todo esto tiene que salir con cuidado. Si lo sacáis mal, os hunden. Pero si lo hacéis bien, los hundís a ellos. Nos pidió que no lo siguiéramos, que no intentáramos contactarlo, que esperáramos 3 días. Después de eso, él se presentaría a declarar, con un abogado de derechos humanos que Carla conocía. Antes de irse, nos miró una última vez. Lucía, tu madre no huyó solo por miedo. Ella intentó hablar. Tengo una carta. Está guardada. Mañana la recojo. Es para ti. Y desapareció entre las lápidas como un fantasma que sabía demasiado. Esa noche no pude dormir. Abrí el cuaderno más de 20 veces. Volví al nombre de Marina Sastre. Busqué su historia en internet. Encontré una nota antigua. Una chica de 23 años, hallada sin vida en su piso de Tarragona. Suicidio por sobredosis. Pero el artículo tenía una foto. Y ahí estaba Sergio, en el funeral, sonriendo con los labios apretados, hombro con hombro con Julián. Carla y yo sabíamos que teníamos que actuar rápido. Decidimos enviar fragmentos anónimos de los informes a medios clave, sin detalles comprometidos. Solo lo suficiente para que la prensa empezara a hacer preguntas. Funcionó. Al día siguiente, un periodista de investigación publicó un hilo en Twitter con el título ¿Qué esconden los archivos secretos de la industria del espectáculo español? Y entonces, la casa de cristal empezó a crujir. Pero lo más impactante llegó esa misma noche. Diego nos escribió de nuevo. He conseguido la carta de tu madre, pero hay algo más. Hay una grabación de ella, pocos días antes de morir.
Nunca fue publicada. Está en una cinta antigua, guardada en una caja fuerte. La encontraréis en la dirección que os adjunto. Abrí el archivo adjunto. Era una calle en Salamanca. Una dirección que me sonaba. Era la casa de mi infancia, vacía desde la muerte de mi madre. Carla, susurré. Mi madre dejó algo para mí, algo que sobrevivió al tiempo, al silencio y al miedo. Entonces vamos a buscarlo. Volver a Salamanca después de tantos años fue como abrir una herida que creí cicatrizada. La ciudad estaba igual, tranquila, empedrada, con ese aire de eternidad que solo tienen los sitios que parecen suspendidos en el tiempo. Pero para mí, era un campo de batalla disfrazado de postal. Cada esquina me devolvía un recuerdo. Cada sombra, una versión de mi madre que no conocía del todo. La dirección que Diego nos envió era exacta. La antigua casa de mi familia, un chalet pequeño en las afueras, que quedó cerrado desde su muerte. Aún conservaba la persiana rota en la ventana del salón y el azulejo azul desgastado junto a la puerta. Carla y yo entramos con las llaves viejas que aún guardaba, temblando. No por miedo a lo que hubiera dentro, sino por miedo a lo que íbamos a descubrir. El aire olía a humedad y a polvo estancado. Cada objeto estaba donde lo dejamos. Los libros de cocina en la repisa, el viejo jarrón roto en la esquina, el cuadro de mi abuela en el pasillo. Subimos al desván, tal como indicaba la nota de Diego. Y allí, en el fondo de un armario empotrado, envuelta en una manta de bebé, encontramos una caja metálica con candado. La abrimos con una llave que Diego nos había enviado por correo. Dentro había 3 cosas: una cinta de casete, una carta escrita a mano y una fotografía rota por la mitad. En ella, mi madre sonreía, joven, abrazada a un hombre al que no reconocí de inmediato. Pero Carla sí. Es Julián. Sentí un puñetazo en el estómago. La carta estaba dirigida a mí. Su letra, redonda y familiar, parecía temblar en cada línea. Empecé a leer en voz alta. Lucía, si estás leyendo esto, es porque el pasado ha vuelto. Porque no pude protegerte de todo lo que quise. Porque callé cuando debía gritar. Porque tuve miedo. Y ese miedo me hizo débil. Conocí a Julián cuando tenía 20 años. Me prometió el cielo y me hundió en el infierno. Nunca me hizo daño físico, pero me destrozó la mente. Me manipuló. Me aisló. Me amenazó con destruirme si hablaba. Cuando supe que estabas creciendo, juré que nunca dejaría que él se acercara a ti. Pero el poder que tiene es como una sombra que nunca desaparece. Si estás leyendo esto, hija mía, es porque tú eres más valiente de lo que yo fui. No tengas miedo. Tú sí puedes. No pude seguir. Las lágrimas me ahogaban. Carla me abrazó sin decir palabra. La cinta, en cambio, era un susurro del pasado. La pusimos en un viejo reproductor que aún estaba en la casa. La voz de mi madre llenó la sala. Seria, contenida, pero firme. Si algo me pasa, no fue un accidente. No fue tristeza. Fue él, Julián. Tiene amigos en todas partes. Me hicieron firmar cosas, decir cosas. Pero la verdad está en mi hija. Y en lo que ella decida hacer. Esa noche, no dormimos. Decidimos quedarnos en la casa, por seguridad. Y por necesidad. Tenía que digerirlo todo. Lo que mi madre vivió. Lo que cayó. Lo que dejó como legado. Y entonces, Carla recibió una llamada cifrada de un periodista de una televisión nacional. Lucía, quieren entrevistarte. En directo. Mirans. Prime time. Con todo. Te apoyan. Pero tienes que estar preparada para lo peor. Yo ya no dudaba. Mi madre me había dado la última pieza. Ahora era guerra abierta. 2 días después, estaba sentada frente a una cámara en un plató de Madrid. Luces, técnicos, maquilladores. Pero esta vez, no era una víctima llorando en la sombra. Era una mujer dispuesta a incendiar el sistema. El presentador, un hombre mayor, me miró con respeto. Lucía, ¿estás segura de que quieres contar esto aquí, ahora? Sí, porque si no lo hago yo, nadie lo hará. Y lo conté todo, con fechas, con nombres, con pruebas, con lágrimas, sí, pero sin miedo. Cuando mencioné a Julián, la sala entera contuvo la respiración. Cuando hablé de Sergio, mostraron fragmentos del vídeo con la voz distorsionada. Y cuando mencioné a mi madre, el plató entero se quedó en silencio.
Al terminar, el presentador dijo solo una cosa: gracias por tu valentía. Este país te escucha. Horas después, Julián fue citado oficialmente a declarar. Sergio suspendió todas sus apariciones públicas. La policía reabrió el caso de Marina Sastre. Y la cinta de mi madre se volvió viral. Pero la noche aún no había terminado. Recibí una llamada del número oculto. Contesté. Lucía, una voz susurró. Te crees ganadora, pero no has visto lo que viene. Tu historia no es la única que está por explotar. Y colgó. ¿Quién era?, preguntó Carla. No lo sé, respondí con el corazón latiendo en la garganta. Pero su voz era de mujer. La voz de aquella mujer me perseguía en sueños. No porque gritara, ni porque amenazara. Era justo lo contrario. Hablaba con una calma que cortaba la piel, una serenidad propia de quien sabe que aún tiene cartas por jugar. Carla y yo intentamos rastrear la llamada, sin éxito. Número oculto. Ninguna pista. Pero sabíamos algo. Ella estaba cerca. Y sabía más de lo que nosotras habíamos imaginado. A la mañana siguiente, me desperté con decenas de mensajes. La entrevista se había viralizado por completo. Estábamos en la portada de todos los medios. Algunos titulares eran empáticos, otros venenosos. Pero el país entero hablaba de nosotras. De mi madre, de Marina, de Sergio, de Julián. Y entonces llegó el siguiente golpe. Carla recibió un mensaje de Diego. Tenéis que publicar lo del protocolo. El momento es ahora. El cuaderno con los informes que nos había dado, el que guardábamos como nuestra carta final, contenía un documento con el protocolo de encubrimiento. Paso a paso. Cómo identificaban a las víctimas. Cómo aislaban. Desinformaban. Desacreditaban. Había firmas, nombres, fechas. Era el corazón del sistema. Lo compartimos con el medio que nos apoyaba. Esa misma noche, a las 22:00, sacaron una pieza especial en Televisión Nacional. Lo llamaron Código Silencio, el manual oculto de poder y abuso en la industria del espectáculo. Fue devastador. A las 23:17, Sergio cerró sus redes sociales. A las 23:42, Julián fue captado saliendo de su piso en Madrid, escoltado por su abogado. Y a las 00:03, recibí un nuevo mensaje de aquella mujer. Muy bien, Lucía, te admiro, pero ten cuidado con lo que deseas. No todos los monstruos están donde crees. Era como si me estuviera guiando, como si ella supiera que vendría algo peor. Y vino. Al día siguiente, una mujer pidió declarar ante la policía. Se identificó como Ángeles Robledo, ex socia de Julián. Nadie la había mencionado antes. No figuraba en contratos ni en actas. Pero tenía documentos, grabaciones y, sobre todo, una historia. Ella fue quien diseñó parte del sistema de gestión de reputación que usaba Julián. Lo que comenzó como un trabajo de relaciones públicas se convirtió en una maquinaria de manipulación. Yo era parte, fui cómplice, pero también fui víctima, y ahora quiero que se sepa todo, incluyendo lo que pasó con tu madre. Lucía. El alma se me cayó a los pies. Nos citaron en una comisaría privada, protegida, en el centro de Madrid. Ángeles era elegante, de unos 50 años, y llevaba consigo una carpeta con el logo de la empresa de Julián. Dentro había archivos, audios y fotos que me dejaron sin habla. En una de ellas, mi madre, sentada en una oficina, llena de miedo, firmando un papel. Esa fue la última vez que la vi. Le dijeron que si no firmaba, tú no podrías seguir estudiando, que le quitarían la custodia. La destrozaron. Después, desapareció del mapa. Nunca me lo perdoné. La vi llorar. De verdad, Ángeles nos entregó todo, incluyendo un pendrive con grabaciones telefónicas entre Julián y otros ejecutivos, donde hablaban abiertamente de neutralizar escándalos. Esa misma noche, la policía emitió una orden de arresto para Julián. Lo detuvieron en un piso oculto de Sitges, intentando volar a Marruecos con identidad falsa. Y entonces, como si el universo se alineara con los actos de justicia, recibí el mensaje final de aquella voz anónima. Mi trabajo ha terminado. Lo demás es tuyo. Le respondí por primera vez. ¿Quién eres? La respuesta llegó horas después, en forma de un nombre. Soy Teresa, no Vidal. Robledo. Soy hija de Ángeles.
y sobrina de Julián. Mi familia también fue destruida por él. Pero ahora es el turno de reconstruir. Me quedé en silencio largo rato. No sabía si llorar o reír. Solo supe que esto nunca fue solo mi historia. Era la historia de muchas, de madres, de hijas, de mujeres que durante años callaron, temieron, desaparecieron. Pero ahora, al fin, una generación había decidido que basta era basta. Y mientras el país ardía en titulares, protestas y editoriales de opinión, Carla me miró desde el sofá, con los ojos brillantes. Lucía, esto ya no es una venganza, es historia, y no estaba exagerando. Pasaron 8 meses desde la entrevista. 8 meses desde que decidí no callarme nunca más. No fue fácil, ni rápido, ni limpio. Pero fue real. La justicia, aunque lenta, empezó a moverse. El juicio contra Julián se abrió oficialmente en la Audiencia Nacional con cargos por coacción, falsificación de documentos, encubrimiento sistemático de abusos sexuales y asociación ilícita. No fue acusado directamente de los abusos. Esa parte recaía en Sergio, pero su caída arrastró a muchos. Julián, el productor poderoso, el hombre que durante décadas controló los hilos de la industria, fue condenado a 17 años de prisión. El día que lo sentenciaron, no mostró emoción, ni un gesto, como si aún no entendiera que había perdido todo. Sergio Vidal, por su parte, fue juzgado por 3 casos concretos. A pesar de todos los intentos de sus abogados, no pudo negar los vídeos, los audios ni los testimonios. El momento más fuerte del juicio fue cuando Aitana, con la voz temblando pero firme, declaró frente a él: «Tú me quitaste muchas cosas, pero no me quitaste la voz». Fue condenado a 12 años de prisión y obligado a pagar indemnizaciones simbólicas. Su carrera artística fue sepultada. Las discográficas rompieron contratos. Las plataformas eliminaron su música. Hoy es un nombre prohibido. Héctor sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Su recuperación fue lenta. Tiene secuelas físicas y emocionales. Sin embargo, aceptó participar en el documental final. Contó su historia con una voz baja, pero con la fuerza de quien ha regresado del infierno. Ángeles Robledo, la mujer que ayudó a construir el sistema, vive ahora fuera de España. Se acogió a un programa de protección, pero antes ofreció todo lo que sabía. Su declaración fue crucial. Dijo una frase que aún repito en mi cabeza: «Me pasé años vendiendo silencio. Hoy, elijo regalar verdad». Su hija, Teresa, se convirtió en una activista. Renunció a su apellido, se cambió legalmente el nombre y fundó una organización para apoyar a mujeres que fueron silenciadas por el poder. Nos conocimos finalmente en persona, en una pequeña cafetería de Lavapiés. Nos abrazamos sin decir nada. Lloramos. Éramos 2 hijas marcadas por el mismo hombre. Y 2 mujeres que eligieron no repetir la historia. Carla, mi compañera incansable, sigue trabajando en medios. Ahora dirige una sección de investigación en una plataforma feminista. Su vida cambió. La suya, la mía. Todo. Y yo volví a respirar. Vivo en un piso pequeño, cerca del mar, en Cádiz. Alejada del ruido, pero no del mundo. Sigo escribiendo. Sigo contando historias. Sigo ayudando a otras. A veces me invitan a dar charlas. No me considero famosa, ni quiero serlo. Pero aprendí algo. Cuando cuentas la verdad, el mundo escucha. Tarde o temprano, escucha. Recibí cientos de cartas, de chicas que me dijeron que gracias a mi historia, se atrevieron a hablar, que se sintieron vistas, que ya no se sentían locas. Una en especial me marcó. Era de una mujer de 67 años. Se llamaba Mercedes. En su carta decía: «No tienes idea de lo que hiciste, Lucía. Yo viví todo eso en los años 70. Y callé. Toda mi vida callé. Pero ahora, gracias a ti, puedo dormir un poco más tranquila». Guardé esa carta en el mismo cajón donde conservo la de mi madre. Hice un tatuaje en el brazo. Una línea delgada que se bifurca en 2. Una línea que representa mi vida antes y después. Una línea que me recuerda que sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir. Hay que hablar. Hay que gritar. Y mientras escribo estas últimas palabras, suena mi móvil. Es Carla. «Lucía, nos acaban de confirmar. El documental fue nominado a los premios Goya». «¿Estás de coña?» «Ni un poco. Y quieren que seas tú quien lo presente». Miro el mar. Sonrío.
Pues vamos a darles una última verdad en el escenario. Porque esta historia fue mía, pero ya no lo es solo, es de todas.